Aquella noche, Magdalena intentó calmar a su hijo pequeño calentando un biberón de leche en la cocina. De repente, Juan apareció por detrás, completamente desnudo, la agarró por los hombros y la empujó contra la pared. Con voz amenazante, le dijo que esa noche acabaría con su vida. Magdalena, en un acto de desesperación, lo empujó con fuerza, haciendo que Juan cayera al suelo y se golpeara la cabeza con un objeto de piedra que parecía un fragmento de columna. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que hayáis tenido un fin de semana genial y que estéis listos para sumergiros en un nuevo caso que sin duda os va a dejar impactados. Hoy vamos a hablar de un suceso que sacudió a la pequeña localidad de Almenar, en Lleida, y que nos muestra cómo la violencia doméstica y los abusos pueden llevar a situaciones extremas y trágicas. El caso de Magdalena Martín, una mujer que tras años de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, Juan García, terminó involucrada en un crimen que cambió su vida y la de su familia para siempre. Este caso no solo es un relato de violencia y desesperación, sino también de cómo las dinámicas familiares disfuncionales y los abusos pueden desencadenar actos desesperados. A lo largo del vídeo exploraremos los detalles de lo ocurrido aquella fatídica noche, las declaraciones de los implicados y las conclusiones a las que llegaron los investigadores. Pero antes de continuar, si os gusta este tipo de contenido y queréis estar al tanto de más casos como este, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita, para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, ¡vamos a ello! Magdalena Martín, una mujer de Almenar, Lleida, comparte una trágica historia con muchas otras mujeres en España que han sufrido maltrato físico y psicológico durante años. Su caso no es único, ya que otras mujeres como Neus Soldevila y Rosa Guardia también terminaron asesinando a sus parejas tras años de abusos. En estos casos, las hijas de las víctimas criadas en entornos de violencia extrema se vieron involucradas de manera confusa, llegando incluso a ser investigadas. En el caso de Rosa Guardia, la televisión jugó un papel peculiar, ya que ella llegó a pedir ayuda en un programa para localizar a su marido, quien en realidad había sido asesinado y ocultado en su propia casa. Magdalena Martín tuvo una vida marcada por la precocidad y la adversidad. Desde muy joven, trabajó y se casó a los 15 años. A los 36, tras 2 relaciones fallidas y con 4 hijos, terminó en prisión acusada de asesinato. La noche en que Juan García, su marido y un albañil conocido por su carácter violento, murió. Magdalena ofreció varias versiones de los hechos, llegando incluso a implicar a su propia hija en el crimen. Sin embargo, los investigadores nunca lograron esclarecer completamente lo sucedido. El 28 de febrero de 2001, en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Lleida, se recibió una llamada informando que una persona había acudido a la comisaría de Viella para denunciar que, según su hijo, la madre de su novia había matado a su pareja en su domicilio en Almenar. Durante su declaración, Magdalena, visiblemente afectada y con heridas en el cuello, relató los eventos de aquella noche. Juan llegó a casa enfadado, mucho más tarde de lo habitual, y comenzó a discutir con ella. Magdalena confesó que había intentado suicidarse mezclando 30 pastillas de Valium en su crema de verduras, pero Juan, sin saberlo, cambió los platos y consumió la comida envenenada. Cuando ella le reveló lo que había hecho, él se rió, pero pronto comenzó a mostrar signos de intoxicación. Mientras Juan se debilitaba, continuó insultando y amenazando a Magdalena, afirmando que esa noche pondría fin a su relación de manera definitiva. Magdalena, acostumbrada a los abusos físicos y verbales, intentó refugiarse en la cocina, pero Juan le siguió tambaleándose. Aunque por un momento pareció olvidarse de ella, Magdalena sabía que la calma no duraría mucho. Aquella noche, Magdalena intentó calmar a su hijo pequeño calentando un biberón de leche en la cocina. De repente, Juan apareció por detrás, completamente desnudo, la agarró por los hombros y la empujó contra la pared. Con voz amenazante, le dijo que esa noche acabaría con su vida.
Magdalena, en un acto de desesperación, lo empujó con fuerza, haciendo que Juan cayera al suelo y se golpeara la cabeza con un objeto de piedra que parecía un fragmento de columna. Aturdido y sangrando, Juan se levantó, se tocó la herida y miró su mano manchada de sangre, que luego se limpió en el pecho. Mientras tanto, el llanto del bebé resonaba desde el comedor. Magdalena intentó acudir a consolar a su hijo, pero Juan se interpuso en su camino impidiéndole pasar. Juan regresó a la cocina con una katana en la mano, pero su estado debilitado por la pérdida de sangre y el golpe en la cabeza hacía que apenas pudiera sostenerla. Magdalena se acercó a él y cuando Juan intentó levantar la espada con dificultad, ella le sujetó el brazo, haciendo que la katana cayera al suelo. Ambos forcejearon por alcanzarla, pero Juan, cada vez más débil, apenas podía moverse. En un momento de pánico, Magdalena tomó la espada y golpeó a Juan, sin saber exactamente dónde lo había herido. Él cayó de rodillas, intentó levantarse, pero ella volvió a golpearlo. Finalmente, Juan se desplomó en el suelo de la cocina, con sangre brotando de sus orejas. Con su marido tendido en el suelo, Magdalena salió de la cocina y se dirigió a la habitación de su hijo mayor, un niño de 6 años que se había despertado por el alboroto y asomaba su cabeza desde la puerta. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó el niño asustado. «Nada, cariño, a papá se le ha caído algo al suelo. Vuelve a la cama, por favor», respondió Magdalena intentando mantener la calma. Más tarde, durante su declaración, Magdalena confesó que Juan la había maltratado en numerosas ocasiones. Había denunciado su violencia ante la Guardia Civil varias veces e incluso había tenido que refugiarse en el ayuntamiento de Balaguer en una ocasión. Otra vez, una paliza había provocado que su hijo naciera 2 semanas antes de lo previsto. Los abusos físicos y sexuales eran constantes, especialmente cuando ella se negaba a tener relaciones con él. «¿Con qué frecuencia te pegaba?», preguntó el agente. «Como máximo pasaban 2 meses entre una paliza y otra. Pero si yo me negaba a acostarme con él era más frecuente», respondió Magdalena. «¿Te obligaba a tener relaciones? ¿Te violaba?» «Sí, lo hacía mucho más a menudo que las palizas», admitió con voz temblorosa. Después de la pelea final, Magdalena acostó a su hijo y llamó a su hija mayor, Sara, de 17 años, quien vivía con su novio Ignacio en Lleida. «Hija, coge un taxi y ven a casa», le dijo Magdalena por teléfono. «¿Qué has hecho, mamá? ¿Lo has hecho ya?», preguntó Sara con voz preocupada. «He hecho algo muy malo, hija. Ven, por favor», respondió Magdalena. Horas más tarde, Ignacio declaró ante las autoridades. Relató que alrededor de las 9:30 de la noche, Magdalena había llamado a Sara pidiéndole que le contactara a medianoche porque tenía algo importante que contarle. Cuando llamaron a esa hora, solo escucharon suspiros y llantos al otro lado del teléfono. Alarmados, tomaron un taxi y se dirigieron al Almenar. Al llegar, Magdalena les abrió la puerta y les dijo: «Está en la cocina». Ignacio entró primero y encontró a Juan desnudo, tendido en el suelo, rodeado de un gran charco de sangre y restos de materia cerebral. Junto a él había una piedra manchada de sangre. «¿Reconociste al hombre?», preguntó el agente. «Era el novio de la madre de Sara», respondió Ignacio. «¿Qué hicisteis después?». «Le revisé el cuello para ver si tenía pulso, pero no. Se lo dije a Magdalena y luego me senté en el sofá del salón durante casi 2 horas. A veces escuchaba ruidos como si estuviera respirando fuerte o vomitando», explicó Ignacio. Aquella noche, tras el trágico suceso, Sara y su novio Ignacio llegaron a la casa de Magdalena en Almenar. Sara se quedó en la habitación con su hermano pequeño, mientras Ignacio entraba primero a la cocina y veía el cuerpo sin vida de Juan García, el novio de Magdalena. Sara, al asomarse brevemente, también lo vio, pero rápidamente se ocupó de su hermano intentando calmarlo y hacerlo dormir. Después de un rato, Sara salió al pasillo en busca de un cigarrillo. Magdalena, visiblemente alterada, le dijo que no se preocupara, que ella no había hecho nada malo. Sin embargo, Sara le respondió que la situación era demasiado grave. Mientras tanto, el perro de la casa ladraba e Ignacio sugirió llevarlo al salón para evitar que hiciera más ruido. Magdalena e Ignacio trasladaron el cuerpo de Juan a su habitación, cubriéndolo con una manta y una toalla para ocultar su rostro. Luego, los 3 se reunieron en el salón para discutir qué hacer.
Magdalena propuso tirar el cuerpo al canal, pero Ignacio la disuadió, argumentando que el cadáver flotaría y sería descubierto rápidamente. Al día siguiente, Ignacio se marchó, pero antes le dijo a Magdalena que debían denunciar lo ocurrido. Incluso llamó a su padre, que era policía, y Magdalena le dijo en tono de broma que había matado a su compañero, aunque él no le creyó. Durante la investigación, Sara declaró ante la fiscal de menores, explicando que su madre le había confesado que había matado a Juan. Sara también reveló que su madre había estado muy deprimida en los días previos al incidente, harta de los constantes problemas con su pareja. Además, Ignacio añadió un detalle crucial. En noviembre, él había acompañado a Sara a denunciar a Juan por abusos sexuales. Desde entonces, Sara y él vivían juntos en Lleida, sin mantener contacto con Magdalena y Juan. Ignacio también mencionó que Magdalena le había confesado a Sara su intención de envenenar a Juan, aunque en ese momento no le dio mucha importancia. Los investigadores también visitaron la farmacia Navarro en Almenar, donde Magdalena era cliente habitual. Teresa, una dependienta, les informó que a principios de febrero había vendido a Magdalena una caja de Valium de 30 comprimidos. El 24 de febrero, Magdalena regresó y compró otra caja, sumando 60 pastillas en menos de un mes. Teresa incluso recordó una broma que Magdalena le hizo mientras pagaba, aunque no especificó cuál fue. A pesar de las declaraciones coincidentes de Magdalena, Sara e Ignacio, los investigadores, tenían dudas. Les resultaba extraño que una madre con 2 hijos pequeños y una pareja violenta planeara suicidarse dejando a sus hijos a merced de su agresor. Además, la cantidad de Valium comprada por Magdalena y sus intentos previos de envenenar a Juan sugerían que había estado planeando algo durante semanas. Los investigadores de los Mossos d'Esquadra continuaron profundizando en el caso, descubriendo que la historia del suicidio fallido de Magdalena y el intercambio de platos no era creíble. Entre otras cosas, Magdalena había pedido a su hija Sara que la llamara a medianoche, lo que sugería que no tenía intención de morir esa noche. Además, nuevas declaraciones comenzaron a complicar aún más la situación. Pablo Otero, amigo de Ignacio, declaró que la mañana siguiente al crimen, él e Ignacio trabajaron juntos en una instalación eléctrica. Durante ese tiempo, Ignacio le confesó que al llegar al piso de Magdalena se había encontrado con el cadáver de Juan García. Pablo también reveló que Ignacio le dijo que Magdalena había estado envenenando a Juan durante 2 días. Incluso Sara había mencionado que su madre estaba usando un abono para plantas traído por una vecina desde Andorra como veneno. Cuando Pablo le preguntó a Ignacio qué planeaban hacer con el cuerpo, este le respondió con una pregunta. ¿Cómo harías tú para deshacerte de un cuerpo? Pablo le advirtió que si no iba a la policía, él mismo lo haría. Otro testimonio clave fue el de Andrés Cravioto, un compañero de trabajo de Juan García. Andrés contó que el 26 de febrero Juan le había dicho que al llegar a casa encontró a Sara y a su novio Ignacio allí. Juan los echó de la casa, amenazando a Ignacio con hacerlo por las malas si no se iban por las buenas. Finalmente, Ignacio cedió y se marchó. La abuela de Sara, Magdalena Pardo, también aportó información relevante. Esa noche, Sara le había llamado para contarle que había visto cortes en los brazos de su madre y que al intentar contactarla de nuevo no obtuvo respuesta. La abuela llamó al teléfono móvil de Juan y aunque su hija Magdalena contestó, escuchó a Juan decir de fondo: «Que le den por el culo a tu madre». Al día siguiente, Magdalena le dijo a su madre: «Se ha ido. De donde ha ido, ya no volverá y no molestará más». Los investigadores también indagaron sobre los posibles abusos sexuales que Juan habría cometido contra Sara. Magdalena no lo negó, pero tampoco lo confirmó directamente. Explicó que tras una de las explosiones de ira de Juan, había hecho un trato con él para volver a casa y proteger a su hija. Sin embargo, Sara contó una versión muy diferente. Según ella, cuando denunció a Juan por abusos, su madre le dijo: «Ya no tienes madre». Sara relató que los abusos comenzaron en octubre del año 2000, cuando su padrastro Juan estaba en casa todo el día debido a una lesión en la pierna. Una tarde, Juan la llevó a un lugar apartado y oscuro, donde intentó besarla y tocarla. Cuando Sara le pidió que la llevara de vuelta a casa, él le advirtió:
Si se lo cuentas a tu madre no te creerá. Y efectivamente, cuando Sara le contó a su madre lo ocurrido, Magdalena le restó importancia diciendo: «Es normal, hija, también yo te doy besos en la boca». En noviembre, los abusos escalaron. Sara estaba cuidando a su hermano pequeño cuando Juan entró en la habitación y se acostó junto a ella, intentando tocarla. Aunque ella le dijo que no, él solo se detuvo después de que ella se resistiera. Unos días después, Juan encontró el diario de Sara bajo su almohada, donde ella escribía sobre el acoso que sufría. Enfurecido, le ordenó que lo rompiera, amenazándola con echarla de casa si no lo hacía. Sara accedió, pero no sabía que Juan había arrancado una página del diario y se la mostró a Magdalena, censurando partes del texto. En esa página, Sara había escrito: «Basta una palabra mía para que éste desaparezca de la vida de mi madre». Magdalena se enfadó con su hija, preguntándole qué significaba eso, y Sara, intimidada, respondió: «Nada, lo escribí por escribir». La historia, aunque aparentemente llegó a un final pacífico, estaba lejos de ser simple. Sara, tras sufrir los abusos de su padrastro, decidió denunciarlo con el apoyo de su novio Ignacio. Sin embargo, 20 días después de la denuncia, su madre Magdalena volvió con Juan García a pesar de todo lo ocurrido. Juan, por su parte, declaró ante el juez que era inocente y acusó a Sara de intentar separarlo de su madre, alegando que ella lo odiaba y lo difamaba. El juez decidió dejarlo en libertad sin fianza, y el caso quedó pendiente de juicio hasta que ocurrió el crimen. Para los investigadores, el caso se complicaba cada vez más. Todos los involucrados tenían motivos para odiar a Juan. Magdalena por los años de maltrato físico y psicológico, Sara por los abusos sexuales e Ignacio por el daño que Juan había causado a su novia. Además, los agentes de policía revelaron que Ignacio había amenazado con matar a Juan en presencia de ellos, lo que añadía otra capa de sospecha sobre su posible participación en el crimen. Al profundizar en la historia familiar, los investigadores descubrieron una vida marcada por el caos y la inestabilidad. Magdalena se había casado a los 15 años y se separó una década después, llevándose a sus 2 hijas. Sin embargo, la abuela materna terminó asumiendo el cuidado de las niñas, ya que Magdalena no podía hacerse cargo de ellas. A lo largo de los años, la familia pasó por múltiples mudanzas y reconciliaciones entre Magdalena y Juan, con quienes tuvo 2 hijos más. A pesar de las denuncias de maltrato y las intervenciones de los servicios sociales, Magdalena siempre terminaba volviendo con Juan, lo que dificultaba cualquier intento de ayuda externa. Los investigadores también descubrieron que las declaraciones de Magdalena, Sara e Ignacio no coincidían del todo con la evidencia. Al rastrear los registros telefónicos, notaron que madre e hija habían mantenido varias conversaciones en los días previos al crimen, algo extraño dado al distanciamiento entre ellas tras la denuncia de abusos. Además, la noche del crimen, Ignacio llamó al teléfono móvil de Juan, pero la llamada duró solo 2 segundos, lo que sugería que en realidad querían hablar con Magdalena. A las 1:09 de la madrugada, Magdalena llamó a Sara desde una cabina telefónica, pidiéndole que fuera urgentemente al Almenar. Los investigadores calcularon que Magdalena regresó a su casa alrededor de la 1:15 o 1:20. Mientras tanto, Sara alertó a su abuela, quien llamó al teléfono móvil de Juan a las 1:33. La abuela aseguró haber escuchado la voz de Juan durante la llamada, lo que indicaba que aún estaba vivo en ese momento. Sin embargo, minutos después, cuando Sara e Ignacio llegaron a casa, Juan ya estaba muerto. El taxista que llevó a Sara e Ignacio al Almenar confirmó que no notó nada extraño en su comportamiento durante el viaje, que duró unos 20 minutos. Esto significaba que los jóvenes llegaron a la casa entre las 1:50 y las 1:55, es decir, entre 16 y 21 minutos después de la última llamada en la que se confirmó que Juan estaba vivo. Este breve lapso de tiempo era crucial para determinar si el crimen había sido un acto de defensa propia o un plan premeditado. Los investigadores se inclinaban por la segunda teoría, sugiriendo que Magdalena, Sara e Ignacio habían actuado juntos para acabar con Juan.
La pelea brutal, en la que se utilizaron piedras, una katana y otros objetos, parecía más el resultado de un enfrentamiento colectivo que de un acto espontáneo de defensa. Aunque los teléfonos y los registros no mentían, la verdad completa de lo ocurrido aquella noche nunca se esclareció por completo. Los investigadores concluyeron que muy probablemente el crimen fue el resultado de años de abusos, violencia y desesperación, pero también de un plan mal ejecutado que terminó en tragedia. El caso dejó más preguntas que respuestas, y la sombra de la duda sobre las intenciones y acciones de cada uno de los implicados permaneció para siempre. El informe de la Unidad Regional de Investigación reveló que los implicados habían elaborado un plan previo para asesinar a Juan García Solino y hacer desaparecer su cadáver. El plan consistía en administrarle una dosis elevada de tranquilizantes con la cena, lo que lo mataría o al menos lo dejaría inconsciente. Normalmente la pareja cenaba alrededor de las 9:30, por lo que esperaban que hacia las 11 Juan ya estaría bajo los efectos del medicamento. En ese momento, Magdalena avisaría a su hija Sara para que ella y su novio Ignacio acudieran al Almenar. Sin embargo, esa noche, debido a una retransmisión deportiva de un partido de fútbol, Juan estuvo en 2 bares de la localidad hasta las 11:30 o 12 menos cuarto, lo que retrasó el plan. Este fallo en el plan original provocó que en la madrugada Sara e Ignacio tuvieran que desplazarse al piso donde ocurrió el crimen. Los investigadores decidieron volver a interrogar a los implicados para aclarar las inconsistencias en sus declaraciones. Sara mantuvo su versión de los hechos, mientras que Ignacio negó haber amenazado a Juan y no mencionó el incidente ocurrido el día anterior al crimen. Cuando los investigadores volvieron a interrogar a Magdalena Martín, quien estaba encarcelada a la espera de juicio, su testimonio reveló detalles sorprendentes. Magdalena admitió que Ignacio y Juan no se llevaban bien, y que el día antes del crimen habían tenido una fuerte discusión en casa. Ignacio acusó a Juan de ser un malnacido y de haber desgraciado la vida de Sara. Incluso llegó a sacar una pistola durante la discusión. Juan amenazó con hacerles pagar caro si no retiraban la denuncia por abusos. Magdalena también confesó que Juan la golpeó para que convenciera a Sara de retirar la denuncia. Sin embargo, Magdalena cambió su versión sobre el Valium. Aunque inicialmente había declarado que lo había puesto en la comida de Juan, ahora negó haberlo hecho. En su lugar, afirmó que había intentado hablar con Juan sobre el asunto de Sara y que le había servido la cena con Valium para que tuviera menos fuerza y pudieran discutir. Magdalena relató que después de cenar, Juan la violó y luego se fue a dormir. Más tarde, cuando él despertó y la amenazó, ella lo golpeó con una piedra. En ese momento, Sara e Ignacio llegaron a la casa y se produjo una pelea en la que los tres enfrentaron a Juan. Magdalena admitió que fue ella quien golpeó a Juan con la piedra, pero no supo quién había usado la katana. Los investigadores recurrieron a la evidencia forense para intentar reconstruir lo ocurrido. La presencia de sangre en el colchón y en la cocina indicaba que había habido 2 agresiones, una mientras Juan dormía y otra posterior probablemente con la katana. Los forenses determinaron que las heridas en la cabeza causadas por la piedra no eran mortales, pero sí muy sangrantes. La muerte de Juan se produjo entre las 2 y las 6 de la mañana, y las lesiones sugieren que al menos 2 personas participaron en la agresión final, utilizando múltiples objetos y desde diferentes ángulos. La reconstrucción de los hechos realizada por los policías sugirió que a partir de la 1 de la madrugada, Juan García Solino estaba bajo los efectos del Valium, alternando momentos de sueño con breves episodios de consciencia. En algún momento hubo una primera agresión en el dormitorio, probablemente un golpe con la katana en la región occipital, aunque no se pudo determinar quién lo infligió. Magdalena, creyendo que su marido estaba dormido o incluso muerto, salió de casa y llamó a su hija Sara, diciéndole: «Ya lo he hecho». Luego regresó a la casa esperando la llegada de Sara y su novio Ignacio para que le ayudaran a deshacerse del cadáver. A las 2:05, Sara e Ignacio llegaron a la casa. Al tocar el portero automático, Juan se despertó, posiblemente debido a que había vomitado, lo que explicaría la baja cantidad de Valium encontrada en su estómago. Magdalena les abrió la puerta y al entrar los jóvenes vieron a Juan. Ignacio tomó la katana y lo agredió, causándole una herida sangrante que lo hizo caer. Los tres se dirigieron a la cocina para discutir cómo deshacerse del cuerpo.
pero Juan, recuperando parcialmente la consciencia, intentó acercarse tambaleándose y apoyándose en las paredes. En ese momento, una de las mujeres, probablemente Sara debido a la estatura, lo agredió con la katana, infligiéndole una herida ascendente. Juan cayó al suelo, pero seguía vivo. Fue entonces cuando alguien, probablemente Ignacio debido a la fuerza física, tomó la piedra en forma de columna y lo golpeó en la cabeza, causándole la muerte. Los investigadores creen que los implicados inicialmente planeaban tirar el cadáver al canal Piniana para simular un accidente o un suicidio, pero el retraso en la cena y la cantidad de heridas necesarias para acabar con Juan les hicieron abandonar ese plan. El comportamiento de los implicados el día después del crimen también fue revelador. Ignacio, visiblemente inquieto, fue a trabajar con su amigo Pablo y le contó su versión de los hechos. Parecía más un inocente atormentado por lo que había vivido que un asesino. Además, avisó a su padre, quien finalmente llamó a la comisaría. Por su parte, Magdalena y Sara actuaron con una aparente normalidad. Francesc Ojeda, el jefe de Juan, llamó a la casa de esa mañana para preguntar por su empleado. Magdalena le dijo que Juan había salido temprano para arreglar unos asuntos. Más tarde, cuando Ojeda fue a recoger la furgoneta de la empresa, Sara le entregó las llaves y lo acompañó al vehículo, llevando una bolsa de basura que los investigadores creen que contenía objetos manchados de sangre, como el mango de la katana y las cápsulas de Valium sobrantes. Esa misma mañana, Magdalena y Sara fueron vistas juntas en el supermercado Coaliment, donde compraron Coca-Cola, carne, congelados, lejía y detergente. Luego se encontraron con Rosa García, la hermana de Juan, en un bar. Magdalena le dijo que Juan había salido temprano y que estaba preocupada porque no había ido a trabajar. Rosa notó que Magdalena parecía contenta y comunicativa, lo que la llevó a mencionar la denuncia de abusos pendiente contra su hermano. Magdalena respondió de manera sorprendente, sugiriendo que la denuncia podría no ser cierta y afirmando que había vuelto con Juan. Finalmente, los tres implicados fueron llevados a prisión a la espera de juicio. Sara, que tenía 17 años en el momento del crimen, fue juzgada de acuerdo con la ley del menor y condenada por encubrimiento. Magdalena e Ignacio fueron evaluados por la psicóloga Teresa Alsina, quien determinó que ambos mostraban signos de estrés postraumático y que sus acciones habían estado influenciadas por años de abuso y violencia. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, algunos detalles de lo ocurrido aquella noche nunca se esclarecieron por completo. El caso dejó un legado de dolor y preguntas sin respuesta, mostrando cómo la violencia doméstica y los abusos pueden llevar a situaciones extremas y trágicas. Los informes psicológicos revelaron las profundas cicatrices emocionales que llevaban tanto Magdalena como Ignacio. Magdalena, quien había sufrido abusos constantes por parte de Juan, manifestó no tener remordimientos por su muerte, justificando sus acciones como una respuesta a años de maltrato y abuso hacia ella y su hija. Ignacio, por su parte, mostró un cambio significativo en su personalidad después de los hechos, pasando de ser un joven alegre e inmaduro a convertirse en alguien desconfiado y triste, afectado por la situación que vivió junto a Sara. Magdalena, en sus declaraciones a las psicólogas, relató una vida marcada por la violencia, el abuso y la inestabilidad. Desde su infancia presenció cómo su padre maltrataba a su madre y más tarde en su propia vida adulta. Repitió patrones de relaciones tóxicas y abusivas. Su matrimonio con Juan estuvo plagado de violencia física y sexual, y aunque intentó separarse en varias ocasiones, siempre terminaba volviendo con él. Magdalena también admitió que Juan la había obligado a involucrar a su hija Sara en situaciones abusivas, lo que agravó aún más la tensión familiar. El juicio, celebrado en febrero de 2003, fue un momento crucial para todos los implicados. Magdalena cambió su versión de los hechos, afirmando que la muerte de Juan había sido accidental y que no había sido ella quien le administró el Valium. Insistió en que la pelea final involucró a Ignacio, Sara y ella misma, y que fue Sara quien usó la katana contra Juan. Sin embargo, los peritos forenses desmintieron esta versión, señalando que las lesiones en la cabeza de Juan fueron causadas por una piedra de más de 16 kilos, que difícilmente podría haberse producido en una caída accidental. El jurado declaró a Magdalena culpable de homicidio, pero reconoció que su capacidad de juicio estaba notablemente alterada, debido a los años de maltrato y abuso que había sufrido.
Fue condenada a 11 años de prisión, aunque más tarde su sentencia fue reducida a 8 años por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, atendiendo al atenuante de los malos tratos sufridos. Ignacio, por su parte, fue absuelto de todos los cargos relacionados con el homicidio. El jurado determinó que no había participado directamente en la muerte de Juan, aunque sí había ayudado a trasladar el cadáver. Sara, quien tenía 17 años en el momento del crimen, fue condenada por encubrimiento y pasó un año en un centro de menores. Tras cumplir su condena, logró reconstruir su vida casándose con un educador que conoció durante su internamiento.